¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí, un servidor, Carlos Gutiérrez y Ricardo Aguilar. Vamos a estar hablando de lo que es los últimos cambios del CFDI 2023, los efectos de lo que ha pasado hasta ahorita, cómo les ha ido con sus CFDIs hasta el momento y sobre todo yo creo que muchos ya se están dando cuenta ahorita con las anuales de personas físicas los errores que en su momento se cometieron con los diferentes CFDIs. Richard, ¿cómo estás? Un placer, nuevamente aquí andamos. Richard. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, tener mucho cuidado. A veces pareciera que ya domamos al tigre, ¿verdad? Sí, claro. Pero resulta que el tigre todavía se voltea y nos está rasguñando. ¿Esto por qué lo comentamos? Porque efectivamente hemos notado que ahorita en todos los temas de declaraciones anuales, lamentablemente pues, salen los errores, ¿no? Y pues ahorita ya tenemos que corregir todo, ¿no? Sí, definitivo. Y ya están enojados con el contador porque no le apure y a ver cuándo. Ya que, sobre todo de personas físicas, ¿no? Ya quiero mi devolución. Pero claro. pues, ¿cuál, no? ¿Cuál? Así y es que un gran efecto, Richard, pues es eso, ¿no? Un CFDI mal timbrado puede provocar que en lugar de que le dé un saldo a favor a la persona física, le dé un impuesto por pagar. Así es. Y pues ahí es cuando se enojan las personas, ¿no? Claro, ¿no? Y no nada más de los que emiten, también de los que reciben, ¿no? Así es. Muchas veces pensamos que, pues como fui al médico, la escuela de los chamacos o ciertos gastos que a lo mejor tengo permitido deducir, resulta que pues no tuve ese cuidado de observarlos cuando me los entregaron. Entonces, si no traían ciertos datos, cierta información, pues no son deducibles, ¿no? Sí, claro. Ejemplo, un CFDI que me entregan de la escuela, si no trae el complemento de instituciones educativas, simplemente no es deducible, ¿no? Si a lo mejor alguien que me expidió un CFDI de honorarios médicos, le pusieron algún uso del CFDI diferente, gastos en general, ¿no? Clásico, así es, claro. ¿no? Pues tampoco sería deducible porque no son honorarios médicos, que es un uso del CFDI que sí viene previsto, ¿no? Así es, la declaración lo va a dar correctamente. Exactamente, así es. Pues, Richard, ¿cómo es sin mayor preámbulos, cómo es si vamos haciendo y aplicándoles de manera general que necesitan nuestros amigos para emitir CFDI? Así es, correctísimo. Bien, pues bueno, como siempre, pues vamos a dar los avisos parroquiales, ¿no? de inicio. Claro. Precisamente para que todos estemos en la misma línea. Sabemos que a veces muchos de nuestros amigos pues han estado en diferentes cursos que se han estado impartiendo. Sin embargo, bueno, pues hay otros que no. Entonces, solamente para estar todos en la misma línea, recordarles que en este momento, para la expedición de los comprobantes fiscales digitales, está ya imperando la versión 4.0. Pero ¿cómo está esto? Recordemos que tenemos 6 tipos de CFDIs: ingreso, egreso, traslado, pago, nómina y además aquellos que se emiten por la información de retenciones e información de pagos. De estos CFDIs solamente hubo una prórroga que es enfocada hacia los CFDIs de nóminas. ¿A qué nos referimos con esto? Que la versión 3.3 puede seguir utilizándose para poder timbrar los CFDIs de nómina, y esto es hasta el mes de junio, ya que a partir del 1 de julio solamente será válida la versión 4.0 para todos los tipos de CFDIs. Ojo, estamos hablando del CFDI de nómina. Exclusivamente. ¿Por qué? Exacto, porque para todos los demás CFDIs, es decir, de ingreso, de egreso, de traslado, lo que son los de pago, ¿verdad? Estos ya tienen que ser hechos en la versión 4.0 de estos CFDIs. Y ya, pues bueno, no hay de otra. En un curso pasado hablábamos de que en el SAT, yo por ejemplo hice una prueba y todavía me dejaba timbrar CFDIs versión 3.3, CFDIs de ingreso. Sin embargo, pues obviamente esto es incorrecto. Porque ya nos explicabas la vez pasada sobre este tema de las leyes y reglamentos, ¿no? No, incluso al día de hoy puedes seguir, o sea, tú entras a la página del SAT y sigues emitiendo versión 3.3. Pero esto tiene precisamente una razonabilidad, Richard, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Como los CFDIs de nómina todavía pueden ser versión 3.3, por eso es que está habilitado. Pero correcto. Yo creo que al SAT por ahí se le olvidó poner un candadito para que nada más fueran para tipo nómina. Y es donde está el problema que impera el día de hoy. Correcto. Entonces, tener mucho cuidado, no porque los hagan en el SAT. Digo, ya las aplicaciones generalmente ya tienen ese candado y no nos permiten hacer de otro tipo de CFDIs, pero en el SAT todavía permite, aparentemente en esta versión 3.3. Tengan mucho cuidado porque me he encontrado a veces con gente que dice, pues si me permite hacerlo en el SAT, entonces es correcto. No, abusados. Porque lo que hemos comentado siempre,
tomando en consideración las leyes y reglamentos, tomar en consideración evidentemente el tema operativo y ya posteriormente hacer esa expedición. No es expedir un CFDI nada más porque sí o nada más por, entre comillas, cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Otra cuestión, recordar que los CFDIs también, que tiene que ver con el complemento de carta aporte en su versión 2.0, bueno, pues estos se tienen que emitir, es obligatorio, por supuesto. No es que exista una prórroga, simplemente que nos dice la autoridad, bueno, pues puede ser que no cubran los requisitos al 100% y de esta manera puedas ya cubrirlos al 100% después de lo que es el mes de septiembre, es decir, a partir del 1 de octubre. Sin embargo, pues hay que expedirlo y hay que estar atento con esto. Bueno, Sí, claro. sobre el tema de las leyes y reglamentos, algo muy rápido que nos puedas comentar ya para dar inicio a, Claro. a la operatividad. Aquí lo primero que tenemos que recordar, amigos, es saber por qué tenemos que expedir CFDI y cuál es todo el marco jurídico que va alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque en general en todo el ámbito fiscal, Richard, se cruza lo legal con lo práctico. Claro, Pero en el lugar donde yo creo que se ve más marcado esto es en los CFDIs. sí, sobre todo. Porque aquí tenemos que recordar que los CFDIs como tal, aunque tú lo tengas, no significa que la pretensión de lo que ahí está amparado pueda ser aplicable. Y esto es un gran problema que podemos llevar. ¿Por qué? Porque recordemos que el CFDI es una llavecita. Así es. Es como tener aquí afuera parado un auto último modelo, flamante, bonito. Como pero, el que traes, exacto. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, Richard, no, perdona, ni la ves yendo en bicicleta. No, qué bueno, no, pues la verdad es que un día me dejes manejarlo ahí en la autopista, digo, ¿no? Entonces, es como eso, es tener el coche último modelo, pero Así si no es. tienes la llave, pues no lo puedes accionar. No más, ¿no? Ujú. Entonces, lo mismo es el CFDI. Tenemos el CFDI, que es la llave para que los contribuyentes puedan entrar a todas las pretensiones de carácter fiscal. Es decir, ya sea si hablamos de un CFDI de ingreso para acumular, si hablamos de CFDIs que amparen compras y gastos para poderlas deducir. Claro. Entonces, entre otras situaciones, precisamente es eso. Entonces, tener el CFDI es solamente la llave de acceso. El hecho de que tú tengas el CFDI no te garantiza que lo puedas deducir, porque Correcto. tienes que cumplir los demás requisitos que las leyes fiscales te establezcan. Así es. Pero por lo menos ya diste el primer paso, que es precisamente tener el comprobante que ampare tu erogación o tu ingreso, según sea el caso. Ahora, el marco jurídico que está alrededor de los CFDIs lo vamos a tener alrededor de lo que nos marcan las diferentes leyes fiscales y el Código Fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que quien nos obliga a expedir un CFDI no es el Código Fiscal de la Federación. Quien nos obliga a expedir un CFDI es como tal las diferentes leyes de las cuales tú eres contribuyente. Llámese ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del IEPS, entre otras, en donde nos van marcando en distintos artículos esta obligación de poder hacer la emisión del CFDI. Es decir, por ejemplo, si eres una persona moral, título 2, en el artículo 76, en su fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, vas a ver que ahí dice que como persona moral estás obligado a emitir CFDI por los ingresos que obtengas. Ahora, si eres una persona física con actividades empresariales, el artículo 110 precisamente menciona lo mismo. Estás obligado a emitir CFDIs por los ingresos que obtengas. Y así vamos a ver en los diferentes capítulos de ICR, todos los que van obligando a emitir CFDIs, que recordemos que en el caso de físicas, básicamente solamente son 2 capítulos los que nos obligan a emitir CFDIs, que es el capítulo de actividades empresariales y profesionales y el capítulo de arrendamientos. Todos los demás capítulos, a pesar de que son ingresos que una persona física obtiene, no está obligado a pedir CFDI. Claro. Eso no significa, Richard, que no tengan que tener CFDI. Lo que pasa es que ahí entramos en una opción en la cual quien te paga es quien emite el CFDI. Por ejemplo, Richard, el CFDI de salarios. Correctísimo. En donde es el patrón el que emite el CFDI amparando los ingresos que le paga el trabajador. Así es. Otro ejemplo más, Richard, el CFDI de enajenación de bienes inmuebles. Claro. Por ejemplo, cuando tú tienes salarios y vendiste tu casa, pues tú no tienes forma de expedir la factura. Claro. Entonces, como no tienes forma, quien la expide es directamente el notario, a través de un complemento que se llama complemento de notarías. Notarías, así es. Entonces, exactamente es donde vamos a tener esta situación. Ahora, la ley del IVA en el artículo 32, fracción tercera, también marca la misma obligación de expedir CFDI por el valor de actos o actividades que se lleven a cabo, mientras el artículo 19, fracción segunda de la ley del IEPS, también marca la misma obligación, Richard.
expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realices a cobijo de dicha ley. Entonces, como estas leyes nos obligan a expedir CFDI, entonces tenemos que hacerlo, pero ¿quién nos va a decir cómo expedir el CFDI? Ahí es donde entra el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal. Como lo estamos viendo en pantalla ahorita, Richard, es el artículo 29 y 29A del Código Fiscal, así como todo el capítulo 2.7 de la miscelánea fiscal y el anexo 20 de la misma miscelánea, así como el reglamento del Código Fiscal de la Federación, de lo que va de su artículo 35 al artículo 40, donde se pone todo el marco jurídico legal de cómo hacer la expedición de un CFDI. Obviamente en sus distintas modalidades que ya mencionaste, que son los 6 tipos que hay, ¿verdad? Así es. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener que entonces, ¿cuál es la posición del código? La posición del código es decir qué requisitos de forma y qué requisitos de fondo, es decir, qué estructura tiene que tener el CFDI y cómo lo tenemos que llenar para que éste se considere que es válido. Correcto. Ahora, es importante también recordarle a toda nuestra audiencia, Ricardo, que para estos fines, ¿a quién le tengo que hacer caso a la hora de expedir un CFDI? Y a esto me refiero a los requisitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a poder encontrar dentro de la fracción tercera del artículo 32 de la ley del IVA, que dice que a la hora de expedir un CFDI nosotros tenemos que ponerle si fue un pago parcial o fue un pago en parcialidades. Así lo dice la ley del IVA. Pero dices, híjole, entonces ¿a quién le hago caso? A la ley del IVA o al Código Fiscal, porque nosotros vamos a encontrar la misma mención en el artículo 29A o al cliente, ¿no? Le hacen caso más al cliente. Sí, claro, claro. Con aquel dicho de que el cliente siempre tiene la razón, siempre ¿no? tiene la razón, exacto. Entonces, en este punto, Richard, hay que recordarles, y para todos hay que recordar, que esto fue precisamente un cambio muy trascendental en el año de 2012. ¿Por qué? Hasta el 2012, Ricardo, como lo hemos platicado antes, cualquier ley fiscal, la que fuera, te podía poner requisitos a un CFDI. Por ejemplo, hubo una época en la que la ley del ISR decía que le tenías que poner una leyenda que dijera contribuyente del régimen de transparencia. Así es correcto. Hubo una época donde la ley del IVA te decía que tenías que ponerle una anotación de a qué tasa de IVA iba, Sí. entre otros. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba un punto en el que los contribuyentes pues ya no sabíamos si nuestros CFDI verdaderamente cumplían con todo. Claro. Entonces, eso provocaba que el SAT pues, nos multara constantemente por CFDIs. Entonces, ante las quejas de los contribuyentes, etcétera, ¿qué fue lo que pasó? Con la reforma fiscal del 2012, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2011, Así es. nos dan a conocer a través de lo que fue la fracción número 52 del artículo segundo transitorio, que a partir del ejercicio de 2012, es decir, 1 de enero de 2012 en adelante, es decir, hasta el día de hoy, los contribuyentes para hacer emisión de CFDI solamente tendremos que hacerle caso al Código Fiscal de la Federación, al reglamento del Código Fiscal de la Federación y a la resolución miscelánea fiscal. Okay. Aunque en la práctica vemos que hay un tercer ordenamiento aquí, que no es ordenamiento, es una tercera situación que tenemos que hacerle caso, a las guías de emisión de CFDI. Que aunque nuestros amigos no lo crean, nos dicen cosas que luego no vienen en la ley, pero que a la hora de emitirlo nos lo pide el SAT, ¿verdad? Así es, sí, ya son temas más específicos. Entonces, resumiendo aquí para nuestros amigos, sobre todo para tomar esto en consideración, tenemos el qué, las leyes que ya comentabas, ejemplo, ley del ISR, del IVA, etcétera. Y el código. Y luego viene el cómo. Así es. ¿No? Que ya viene especificada resolución miscelánea fiscal, los requisitos. Y anexo 20. El anexo 20, por supuesto. Y evidentemente estas famosas guías que de repente se presentan, que a veces traen errores, por cierto, ¿no? Sí, claro. De repente a veces quieres emitirla como dice ahí y no puedes, ¿no? Así es. Pero pues evidentemente son situaciones pues a lo mejor extraordinarias que se presentan. Nos pasó, por ejemplo, con el tema de las cancelaciones en un principio, ¿no? Que de repente venía de una forma de hacerlo. Y cuando seguía esa forma, bueno, pues presentaba ciertos errores, ¿no? Entonces, para todos nuestros amigos, aquí la recomendación y un buen resumen que tenemos, precisamente lo que nos acaba de comentar Charlie, es que muchas veces cuando ponemos un negocio, cuando nos ponemos a brindar alguna asesoría, nos dedicamos a algún servicio, evidentemente son temas que pues no vamos a dominar. Digo, todo esto tú lo conoces porque bueno, ya llevas muchos años de experiencia, muchos clientes atendidos, muchos casos que se han visto, ¿no? Sí, sí. Evidentemente esto pues crea un conocimiento muy vasto, ¿no? Como lo podemos haber observado.
Sin embargo, cuando ya estamos en un tema, a lo mejor de un negocio o algo, ¿no? O estamos creando una empresa, cuando no tenemos este conocimiento, tenemos que acercarnos a la gente que sí sabe, ¿no? Muchas veces a lo mejor contratamos un contador, obviamente pues el contador nos va a decir, no, pues yo todo lo sé, ¿no? Yo soy el bueno y contrátame, etcétera. Sin embargo, siempre he sido partidario de las segundas opiniones. Acérquense aquí a CADEFI, acérquense a una persona más fiscalista, ¿no? que conozca estos temas. Y evidentemente a lo mejor no tanto para que nos vaya a enseñar, pero sí que nos dé un contexto de lo que debemos observar. Eso es bien importante. Ya lo comentábamos en un principio. Muchas veces no observamos esto y cuando viene el tema de las anuales, cuando nos damos cuenta de muchos temas. Ah, es que la factura esta no era deducible, es que esta factura no sé qué, es que la otra, y así es cuando viene la bola de problemas. Y entonces, pues también, como no lo estamos haciendo bien en la parte operativa, en el día a día, pues es una bola de nieve que al momento de llegar a la declaración anual, pues se presentan muchos problemas, no se puede presentar a tiempo, a veces pensábamos que ya teníamos una devolución y resulta que pues es impuesto por pagar, ¿no? Y muchas veces son simplemente por descuidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tomen en cuenta que no es solamente emitir CFDI, no es solamente decir, ah, es que me metí en el SAT, me lo dejó hacer y ya. No, siempre es el cómo, pero primero es el qué y luego es el cómo, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablábamos ampliamente de esto. La obligación de expedir CFDI, que estamos hablando en este momento enfocado al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos podrías dar ya como tips adicionales para que podamos pasar a la parte operativa, mi estimado Charlie? Bueno, aquí hay que recordar a nuestros amigos, a ver, el artículo 29 nos va a decir lo que el contribuyente tiene que cumplir para poder emitirlo. Como bien lo dijo Richard, tenemos el qué y el cómo. Así es. El qué viene en la ley de ICR, IVA, etc. Y el cómo viene en el Código Fiscal, el artículo 29 y miscelánea fiscal. Y precisamente lo primerito que necesitamos tener, Richard, es contar con nuestra firma electrónica avanzada. Exacto. Es lo primeritito. Correcto. Y hay que tener mucho cuidado porque fíjate que siempre se nos pasa y siempre se nos vence, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que muchos de los clientes que tenemos, o sea, siempre les pasa y les digo, pues nada más cuenta 4 años, o sea, no es más, anótalo en tu Google, donde tú quieras, ¿no? En tu agenda. Cada 4 años se vence. Ahora, esa firma, tomen en cuenta que tenemos 2 tipos de certificados. Uno se llama, que ha tenido varios nombres, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando se llamaba FEA? La FEA. Lo dicen que era tan fea que se volvió fiel, ¿no? Así es. Después, ahora se llama e-firma. Luego se volvió robot. Exacto. ¿No? Y entonces, fíjense que todo eso es exactamente lo mismo. Muchas veces lo confunden. No, pero es que es la e-firma. Es que no encontré la opción de la fiel, ¿no? Ah, sí, claro. No, es que no existe. Se llama e-firma, pero es exactamente lo mismo. Y otro de los certificados que tenemos es el certificado de sello digital. Yo lo que trato de explicarles siempre es que la e-firma es como una firma autógrafa, ¿no? Así es. Es como cuando te daban los documentos y estampabas tu firma. Esta e-firma principalmente se utiliza cuando firmamos documentos para el SAT, ¿no? Que nos piden una aclaración, etcétera. Y para eso utilizamos la e-firma, ¿sí? Y el certificado de sello digital es como un sello electrónico que ponemos en cada factura que emitimos. Esto le da certeza al documento de que efectivamente nosotros le emitimos. Por ello la importancia de que ustedes resguarden esos documentos, de que las contraseñas pues no se las den a todo mundo, ¿verdad? Así es. Tengan mucho cuidado porque si yo tengo una e-firma de un contribuyente, ¿no? Y yo soy medio canijillo, ¿no? Y quiero ahí hacer cosas, pues hasta podría expedir facturas a su nombre. Sí, claro. ¿No? Podría presentar, hacer declaraciones, hacer muchas cosas en nombre de esa persona. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué más nos puedes platicar? Pues mira, una vez que tenemos esto, a ver, de los certificados de sello fichar, recordar que podemos tener más de uno. Correctísimo. Por ejemplo, aquí algo que se recomienda mucho, Richard, es, y que por un tema de control, es tener por lo menos 2. Correcto. Uno para tu facturación de ingresos y otro Correcto. para tu facturación de nómina. Muy bien. Para muy bien que dicho. obviamente esté bajo el control de cada área, ¿no? El área de facturación, el área de recursos humanos. Así es. Y ahí sí puedas identificar plenamente todo, ¿no? Así es. Ahora, pero también aparte requerimos contar con algo que se llama tener obligaciones fiscales. ¿Qué es eso de tener obligaciones fiscales, Richard? Fíjate que muchos pensarán que es dentro del SAT tener dada de alta obligación de emitir CFDIs,
Que sí, efectivamente es uno de los puntos. Pero en realidad a lo que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal, Richard, es a la lista LCO. Richard, tú que estás bien metido en esta parte de informática, explícanos qué es el LCO, Richard. Sí, claro. Fíjate que esa lista LCO, para empezar, es un listado enorme que el SAT publica y que tiene presente en un sitio dentro de su servidor para que todos los PACs, los proveedores autorizados de certificación, puedan estarlo consultando. Esa lista tiene a todos los contribuyentes, a todos nos tiene ahí. Y obviamente tiene los estatus y tiene evidentemente ciertas obligaciones que ya están definidas para que cuando el PAC, antes de timbrar un CFDI, vaya a la consulte y revise. En esa lista no solamente tiene pues, el tipo de contribuyente que somos, sino que además tiene un estatus del mismo contribuyente. Esto significa que, por ejemplo, si el SAT en algún momento dice, ah, caray, ¿no? Por Ricardo ya resulta que lo fuimos a buscar al domicilio fiscal, pero pues es un terreno baldío, ¿no? No ha presentado declaraciones o no ha hecho muchas situaciones y muchos puntos, ¿no? con los cuales debo de cumplir, es decir, no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales. Así de un día para otro, el SAT puede subir un nuevo estatus de mi RFC y decirle a los PACs con ese estatus, ¿sabes qué? Ricardo no puede timbrar. Y entonces se vuelve un problema porque no puedo timbrar ninguna factura, ningún recibo de nómina, nada de eso, ¿no? Y fíjate que esta situación precisamente es muy importante, Richard, porque es la forma como el SAT restringe la forma de facturar. Porque recordemos que a nivel fiscal, el Código Fiscal de la Federación en el artículo 17H y en el 17H bis nos habla de lo que es la restricción del sello digital y la cancelación del sello digital. Entonces, sí, es correcto. Cuando te restringen el sello digital es porque caíste, entre otros supuestos, Richard, en, por ejemplo, no haber presentado tu declaración anual y ya pasó más de un mes a su cumplimiento. Por ejemplo, ahorita una persona moral que no cumplió el 31 de marzo con su declaración, ya empieza a estar en ya riesgo, empieza a estar ¿no? en riesgo, Sí, exactamente. ya está el relojito así. Ya está el relojito corriendo. Sí, sí, sí. Otra, que te atrases continuamente en tus pagos provisionales. Es otra forma de premio. Sí, claro. También otra, fíjate, Richard, que el SAT vaya a verificar tu domicilio y te encuentre, o no lo encuentre, que es lo que le llamamos el no localizado, o sí encuentra el domicilio, pero no encuentra el contribuyente en ese domicilio. Claro. Entonces a eso le llamamos el no localizable. ¿Se encuentra a ti aquí Ricardo Aguilar? Ya sé quién es, ¿no? Ni lo conozco, quién sabe quién sea. Sí, 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 también pasa, sí, es correcto. Entonces, ahí vamos a tener ese problema, por eso es que nunca hay que poner el domicilio de la esposa, porque si te peleas con ella... dice que no, yo ni lo conozco, Ni lo conozco, quién sabe quién sea. Sí, sí, sí. No, y tener mucho cuidado en los domicilios fiscales. Muchas veces pones una dirección... Hoy en día yo fíjate que he visto direcciones como muy largas, sí, ¿no? Que edificio tal, zona tal, no sé qué tanto, donde a veces pues prácticamente es imposible entrar, ¿no? Así es, o si no conoces bien la zona o alguien que te oriente... Sí, claro. No das con ellos. Y tener conciencia, fíjense bien nuestros amigos que, sobre todo que son personas físicas, tener la conciencia de que el domicilio fiscal no es igual a el domicilio de la vivienda. Así es. Muchos lo ponen porque pues, ahí viven y desde ahí trabajan. Es correcto. ¿No? Pero no necesariamente es así. O sea, yo como persona física, a lo mejor con actividad empresarial, yo tengo mi propia oficina o renté un cuartito en otro lado, ¿no? Tengo un pequeño local y ese es mi domicilio fiscal, no necesariamente es el de donde vivo, ¿no? De hecho, recordemos aquí, Richard, el artículo 10, en su fracción primera del Código Fiscal de la Federación, es muy claro. Dice que básicamente está prohibido poner tu casa habitación como domicilio fiscal, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los que tributen por solo salarios, los que lleven a cabo una actividad profesional y los arrendadores. Claro. Y en el caso de actividades empresariales solamente los agropecuarios. Así es. Solamente estos 4 personas físicas pueden tener su casa habitación como domicilio fiscal. Todos los demás deben de tener un domicilio distinto de la casa habitación. Correcto. Y es un tema importante, ¿no? Así es. Entonces, entre otros aspectos nos pueden por eso restringir el sello. Entonces, cuando tú quieras timbrar, Richard, pues agárrales y te sale normalmente el bolsito ese que dice, te ponen ahí un signito de gato y dice LCO y luego ponen un numerito, ¿verdad? Sí. Eso significa exacto. que tu sello está restringido, que ahora, también es importante mencionar que obviamente el lenguaje informático no diferencia entre si está restringido o entre si ya se te venció el certificado o si el certificado está mal.
Claro, sí, digo, los mensajes son muy diversos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Hay ciertos sistemas de facturación que efectivamente, bueno, como que sí identifican un poco más esa parte. Claro, si me dice, es muy común que el mensaje diga que no estoy inscrito en la lista LCO. Significa que a lo mejor no me están encontrando, el RFC está mal o algún dato está incorrecto. Otra puede ser que a lo mejor tenga un estatus diferente. Y eso pues ya no es culpa del sistema, más bien tendría que revisar esa parte. Ahora, esto cuando nos empiezan a salir este tipo de errores, evidentemente, lo que nosotros les recomendamos pues es que revisen con su distribuidor o con la persona que les apoya en la parte de la consultoría del sistema que tienen, sobre todo para que identifiquen estos mensajes y sea más fácil para ustedes pues a veces no estar perdiendo tiempo en querer retimbrar y revisar los datos. Ya me tardé 2 horas revisando y están bien, o sea, hay que tener conocimiento de esto. Ahora, de esto que acabamos de platicar, así muy rápidamente, recordemos que la e-firma, cuando la obtenemos por primera vez, pues hay que ir a una oficina del SAT, ¿no? Estas oficinas en las cuales pues me piden una serie de requisitos, ¿verdad? Para poder obtener este certificado. Requisitos diferentes, evidentemente, para personas físicas y para personas morales. Una vez obteniendo este certificado, ya nosotros podemos tramitar el certificado de sello digital. Y cada vez que nosotros vayamos a renovar cualquiera de estos dos, tanto la e-firma como el certificado de sello digital, lo podemos hacer a través de esta aplicación rápidamente que les voy a mostrar, que es el Certisat. Ese Certisat lo pueden ustedes descargar del portal del SAT y pues es un programa muy simple, ¿verdad? Que se llama Certifica, ¿sí? Y posteriormente generan a través de esta aplicación de Certifica un archivo, el cual es más o menos como una solicitud, y entonces ya nos metemos a la aplicación de Certisat, perdón, Certisat Web, que está en el portal del SAT, y ya subir esta información. La verdad es que eso es bien fácil, por eso, le recordamos esto porque sobre todo cuando es época de declaraciones y de repente empiezan a tener que ya se les venció la firma y todo esto y no la pueden obtener porque ya caducó desde hace quién sabe cuánto tiempo, ahí podemos tener un problema, ¿sí? Cuando son personas morales y ya se nos venció, lo más común pues es ir a la oficina del SAT. Cuando son personas físicas y no se les, ya se les venció, pero no es mayor a 1 año, también hay una aplicación que se llama SAT ID, ¿sí? Y eso lo pueden encontrar rápidamente aquí. Simplemente ahí en la barra le ponen SAT ID, así como se lo estoy escribiendo yo, y aquí lo tenemos, ¿no? satid.sat.gov.mx. Pepe, ¿no sabes? Creo que no está viendo el cambio. Caray. No, a ver si vuelves a poner la pantalla, por favor, para mostrarles a nuestros amigos un poquito aquí. Ahí está, listo. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Eso, Pepe, siempre. Esa es eficiencia. Es eficiencia, eso. Ese es el power. Perfecto, muchas gracias. Y como pueden ver aquí dice renovación de e-firma, ¿de acuerdo? Entonces no se anden desgastando. Aquí la pueden renovar si es que ya se les venció. Vean aquí cómo esto aplica evidentemente para personas físicas y viene una serie de pasos. Deben de contar obviamente pues, con su RFC, un correo electrónico personal, un número celular a 10 posiciones y evidentemente tener una identificación oficial previamente escaneada en su dispositivo. Yo les recomiendo, hemos hecho este proceso con varios clientes, tener en cuenta que se activa un video en el cual ustedes transmiten un video diciendo algunas palabras para que el SAT pueda identificar quién está haciendo la solicitud. Entonces lo pueden hacer a través de un celular, una tablet, evidentemente una laptop, pero tener cuidado porque a veces pues usamos dispositivos que no tienen cámara. Para esto es necesario una cámara y tener previamente escaneado su identificación oficial. Entonces siguen estos pasos y esto es para aquellos certificados que pues ya están vencidos. Para los que están por vencer pueden utilizar esta aplicación de Certifica. Vean cómo aparece aquí requerimiento de generación de firma electrónica y viene el requerimiento de renovación de firma electrónica. Si yo voy a renovar, entonces utilizo la segunda opción. La primera generalmente se utiliza cuando vamos a hacer nuestra solicitud por primera vez. Y para solicitar nuestros certificados de sello digitales